establecer una iglesia y bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Y fueron librados de las manos del pueblo del rey Noé por la misericordia y el poder de Dios. Y después de esto, fueron reducidos a la servidumbre por los lamanitas, y nuevamente el Señor los libró de la servidumbre por el poder de su palabra. Y se nos trajo a esta tierra. Y aquí empezamos a establecer la iglesia de Dios. Vosotros, los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? ¿Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos? Él cambió sus corazones. Sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. Sus almas fueron iluminadas cuando mi Padre predicó la palabra de Dios a vuestros padres. Y en sus corazones se efectuó un potente cambio. Y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y fueron fieles hasta el fin. Por tanto, fueron salvos. Ahora os pregunto, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este cambio en vuestros corazones? ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor diciéndonos: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud? ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Si habéis experimentado un cambio en el corazón y habéis deseado cantar la canción del amor que redime, ¿podéis sentirlo ahora? ¿Podrías decir si murierais en este momento que habéis sido humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? ¿Estáis libres de orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. El Señor Dios invita a todos los hombres, pues a todos ellos extienden los brazos de misericordia. Y Él dice: arrepentíos y os recibiré. El buen pastor os llama, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, no sois las ovejas del buen pastor. Os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. He ayunado y orado muchos días para poder saberlas, y el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Sé que Jesucristo vendrá. Sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo. Sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo que el buen pastor os llama. Y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas. Os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia, y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo: venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Y congregaos frecuentemente, y uníos en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocen a Dios. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio.
Esta semana estaremos estudiando Alma desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, lo que corresponde a la semana del 10 de junio al 16 de junio. Y el título, ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Ya sabíamos que Alma había abandonado su posición como el juez superior de toda la tierra porque estaba muy preocupado, muy apesadumbrado por la iniquidad y la gran inequidad que había entre el pueblo. La desigualdad que existía entre aquellos que eran los humildes discípulos de Jesucristo contra aquellos que eran orgullosos, que por motivo de que tenían dinero, eran ricos y podían vestir ropas de lujo, entonces maltrataban a aquellos que tenían necesidad y que eran pobres. Entonces Alma entendía, porque Alma tenía dos llamamientos o dos importantes posiciones. Una de ellas era de índole político, era como, si se quiere, el gobernador de la tierra de Nefi, pero también era el profeta. Pues él dejó o delegó su función como gobernador, como juez superior, a un hombre justo llamado Nefi. Pues, pero no delegó su llamamiento como profeta, como sumo sacerdote, presidente de la iglesia, porque él se había dispuesto a salir a predicar, salir a visitar los miembros de la iglesia en diferentes ciudades, en diferentes grupos, para invitarles a arrepentirse. Y en esos capítulos vamos a ver cómo le fue en esas visitas. Él inició por la ciudad de Saraenla, cual era la capital, y luego de que estuvo entre ellos, pudo darse cuenta cuál era la situación espiritual que tenían esos hermanos y les invitó a arrepentirse. Primero a hacer una introspección, una autoevaluación a través de ciertas preguntas que él le hizo, a ver si realmente ellos tenían pendiente en sus mentes y en sus corazones todas las cosas que el Señor había hecho por ellos. Y luego entonces les invitó a arrepentirse y también les invitó a buscar un testimonio. Y todo esto vamos a verlo en el capítulo 5 de Alma, 6 y 7. Pues vamos a ver, en capítulo 5, dice versículo 1, aconteció pues que Alma empezó a proclamar la palabra de Dios al pueblo, primero en la tierra de Saraenla y desde allí por toda la tierra. Él mismo registró las palabras que les dijo. Y él les, en este caso, en el pueblo de Saraenla, él les hizo un recordatorio de cómo él llegó a obtener el llamamiento que él tiene. Dice, yo, Alma, habiendo sido consagrado por mi padre, Alma, para ser sumo sacerdote sobre la iglesia de Dios, ya que él tenía el poder y la autoridad de Dios para hacer estas cosas. Fíjense cómo Alma obtuvo el poder y la autoridad. Él la obtuvo de alguien que la tenía. A diferencia de muchas personas que piensan que pueden recibir autoridad de una universidad, pueden recibir autoridad de alguien que no tiene la autoridad, o sencillamente porque está leyendo las escrituras y se siente realmente inspirado a predicar, iniciar un proyecto de proselitismo, o si se quiere, una iglesia, y lo hacen sin autoridad de Dios, lo hacen con inspiración, con mucho deseo, con muchas buenas intenciones, personas muy buenas de hecho, pero no tienen la autoridad divina. Entonces Alma Padre tenía la autoridad y él compartió esa autoridad con su hijo. Y así esa autoridad fue pasando de quien la tenía hacia otras personas. Asimismo, como ocurrió con Aarón, el hermano de Moisés. Fue Moisés quien fue mandado por el Señor para que impusiera las manos sobre Aarón y que le otorgara el sacerdocio arónico. Asimismo ocurre en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Nosotros hemos recibido el sacerdocio y podemos tracear nuestra línea de sacerdocio hasta Jesucristo mismo, que preside todas las cosas sobre la tierra y en el cielo. Pues bueno, entonces sigue hablando como manera de introducción Alma al pueblo de Saraenla. Dice aquí,
Os digo que él empezó a establecer una iglesia en la tierra que se hallaba en la frontera de Nefi, sí, la tierra que era llamada la tierra de Mormón. Sí, y bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Entonces, vamos a ver cómo él comienza directamente a hablarles a ellos de cuál es el objetivo realmente de su visita. Pero para ayudarles a entender o para llegar realmente a la parte de la invitación espiritual a cambiar sus vidas, él hace una serie de preguntas. Es una manera muy interesante de enseñar y me gusta también que podamos ver un estilo distinto, porque el libro de Mormón no fue escrito por una persona. Varios profetas tuvieron la oportunidad de escribir en las planchas de oro y cada uno lo hizo con su propio estilo, y eso es algo que enriquece el libro como tal. No fue un libro que se sentó un erudito, un científico o alguien que sabía mucho, un gran escritor, y que se sentó y duró un tiempo escribiendo y asegurándose de que todo coincidiera, sino que fueron varios los autores que escribieron los 15 libros que están en el libro de Mormón. Y de hecho, en algunos casos hay libros que tienen varios autores también. Pues Alma tiene un estilo diferente de enseñar al estilo que tenía, por ejemplo, Nefi, que tenía Jacob, ¿no? Y vamos a ver cómo él utiliza sabiamente las preguntas. Si usted es maestro o maestra en una clase, ya sea de seminario, de instituto, clase de escuela dominical, se dará cuenta el poder que tienen las preguntas. El Salvador mismo, de hecho, utilizaba mucho las preguntas para llevar a las personas a una evaluación, porque muchas veces las mejores respuestas son las que nos damos nosotros mismos cuando somos invitados a contestarnos una pregunta. Pues en el versículo 6 él dice: he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos. Y además habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno. He aquí, Él cambió sus corazones, sí los despertó de un profundo sueño, y despertaron en cuanto a Dios. He aquí se hallaban en medio de la oscuridad, no obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Sí los tenían ceñidos a las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Él está hablando acerca del pueblo, cuando el pueblo siguió a su padre. Recuerde que el padre de Alma hijo, que también se llamaba Alma, era uno de los sacerdotes que se sentaban con el rey Noé, y fue el único que creyó entre ellos las palabras de Abinadí, y estuvo dispuesto a arriesgar su vida, a abandonar toda la corte y los privilegios que podía tener allí para salir a predicar. Y predicó con tanto poder, luego obviamente de arrepentirse, obtuvo el poder para poder predicar, al grado de que las personas cambiaron sus vidas. Pero esta definición también se parece mucho al cambio que dio el propio Alma hijo, porque dice él que él despertó. Bueno, las personas despertaron de un profundo sueño, pero también eso fue lo que pasó con él. Él se encontraba en medio de la oscuridad. Dice que él estaba ceñido con la ligadura de la muerte y lo esperaba una eterna destrucción. Versículo 8: y ahora os pregunto, hermanos míos, ¿fueron destruidos? Y aquí os digo que no lo fueron. Y os pregunto también, ¿fueron quebrantadas las ligaduras de la muerte y desatadas las cadenas del infierno que lo tenían atados? Os digo que sí, fueron desatadas, y sus almas se ensancharon y cantaron del amor que redimen. Y os digo que son salvos. Entonces, ahora vuelve de nuevo a explicar, según las condiciones bajo las cuales ellos fueron salvos, quién era el propiciador de su salvación, quién es el único salvador. Y le dice, ¿en qué se fundaban para esperar la salvación? ¿Por qué motivo fueron librados de las ligaduras de la muerte, sí de las cadenas del infierno? Y él dice, he aquí, yo se lo voy a decir. Y otra vez va con preguntas. ¿No creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por la boca de Abinadí? ¿Y no fue un santo profeta? ¿No habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma? Y según su fe se realizó un potente cambio en su corazón.
Y el 13 dice, he aquí él predicó la palabra a vuestros padres y en sus corazones también se efectuó un potente cambio. Fíjense que Alma menciona mucho cambio en el corazón. Menciona nacer de nuevo. Y aquí también ahora lo llama un potente cambio. Y en realidad lo que el Señor ha prometido es que toda persona que le busque con sinceridad de corazón puede esperar cambiar. Y el ser convertido significa cambiar. Significa que dejamos el hombre natural, el hombre que es enemigo de Dios, el hombre que procura las cosas carnales, por un hombre nuevo. Que cuando Nicodemo se acercó al Señor en Juan capítulo 3, él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación? Y el Señor le dice, tiene que nacer de nuevo. Y este es el tipo de nacimiento a lo que se refería el Señor, que se convierte en un potente cambio. Y miren qué tipo de cambio. Dice que se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente, y aquí fueron fieles hasta el fin. Ahora, muchas personas reciben estas experiencias en su vida. Muchas personas tienen oportunidad de tener experiencias espirituales maravillosas, ya sea cuando fueron al templo por primera vez o, bueno, en cualquier momento que fueron al templo, cuando se bautizaron, han tenido experiencias que le han cambiado la vida, que le han puesto un corazón nuevo. Pero con el tiempo van dejando que esa llama se vaya apagando y ya queda esa experiencia como un recuerdo vago de algo bueno que ocurrió, porque dejaron de hacer las cosas que realmente mantenían viva esa llama. Eso pasa muchas veces hasta con nuestros jóvenes misioneros, que mientras están en la misión son tan espirituales, tan angelicales. A regresar de la misión y venir todo ese influjo social, tantas cosas que quieren hacer, que los estudios, que el trabajo y todas estas cosas, y muchas veces se descuidan de hacer esas cosas básicas que hacían cuando eran misioneros, que le calificaba para sentir el Espíritu. Dejan de leer las Escrituras como lo leían asiduamente cuando eran misioneros. Sus oraciones ya son más aéreas, o sea, no son tan profundas. Y entonces luego solamente quedan bonitos recuerdos de cuando fueron a la misión y de las cosas que ocurrieron allí. Pues entonces, esta pregunta que Alma hace en el versículo 14, yo creo que es válida para todos nosotros que hemos sentido ese cambio en el corazón y ya pasó un tiempo de eso. Él dice, habéis nacido espiritualmente de Dios, habéis recibido su imagen en vuestros rostros, habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones. Y sigue entonces preguntándole, son muchas preguntas. Ustedes miran hacia adelante con el ojo de la fe y ven este cuerpo mortal revestido de inmortalidad y listo para presentarnos delante de Dios. Ahora, ustedes se imaginan en ese día cómo será. Ahora, ¿creen ustedes que cuando lo llamen, ustedes van a recibir la felicitación o la bienvenida de nuestro Padre Celestial diciendo, venid a mí, benditos? He aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra. O por otro lado, hay personas muy ingenuas que piensan que pueden engañar al Señor y que puedan decir, sí Señor, nuestras obras han sido justas, hemos hecho la cosa muy bien, y que entonces ya por nosotros decirlo así, el Señor nos va a salvar. O si no, también dice el versículo 18, podéis imaginaros que nos lleven delante del tribunal de Dios y que tengamos nuestras almas llenas de culpa y de remordimiento. Y teniendo entonces un recuerdo de toda nuestra culpa. Porque aquí el ser olvidadizo es una condición propia del cuerpo mortal, pero después que no tengamos la dependencia, o sea, que del cuerpo mortal, sino que seamos ya seres resucitados, entonces ya el cuerpo no será imperfecto y allí vamos a recordar toda nuestra culpa. Sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades y un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Entonces, cuando ocurra eso, Él les pregunta, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y las manos limpias? ¿Podéis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros rostros? ¿O podéis pensar, dice el 20, ser salvo cuando habéis sometido para quedar sujetos al diablo? El 22 me gusta que dice,
Ahora os pregunto, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si comparecieseis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros? Entonces, de ahí en adelante comienza a hablarle acerca de Jesucristo, hablarle de su condición como nuestro juez, que estará allí realmente para impartir justicia, y todo aquel que se haya esforzado sinceramente por hacer lo correcto, ese día tendrá su galardón. Mas sin embargo, todo aquel que procuró deleitarse en los placeres de la carne y desafió los mandamientos del Señor, entonces ese día se le va a pagar de acuerdo con sus obras. ¿De qué lado tú vas a estar? ¿De qué lado yo voy a estar? Nadie más lo puede decidir sino tú y yo. O sea, no puedo culpar a nadie por la manera como yo me haya manejado en esta etapa de probación. Entonces, el versículo 26 es como la conclusión, que aquí era que yo quería llegar. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, o sea, si ya ustedes me dicen no, que en realidad ustedes pasaron por una experiencia transformadora, ya sea cuando oraron para recibir un testimonio, ya sea una vez que alguien dio un discurso y te llegó tanto al corazón que cambiaste, ya sea cuando te bautizaste, todo esto, o sea, si ya ustedes sintieron todo esto, vamos a ver, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Somos propensos, y eso se ve mucho, a querer vivir de las experiencias del pasado, en querer como recordar, y en las clases levantamos la mano, cuando yo hace tantos años yo era tal cosa, yo era aquello, y yo hacía muchas visitas, y los misioneros iban a mi casa, y hacíamos actividades, y salíamos a hacer visitas con los misioneros, que la iglesia había mucho más motivación, hacíamos mucho más actividades, y yo me acuerdo que fuimos al templo y esa primera experiencia, porque tuvimos que hacer mucho sacrificio, fue muy especial, cuando nos sellamos y todo, pero muchas de esas cosas quedaron en nuestro pasado, y si Alma fuera quien estuviera frente a nosotros haciéndonos la pregunta, ¿podéis sentir esto ahora? Es posible que digamos que no lo podemos sentir ahora. ¿Pero por qué? Porque posiblemente hemos dejado de hacer aquellas cosas que aquella vez nos prepararon espiritualmente para sentir el Espíritu. Ahora han venido más cosas de nuestra vida muy importante y muy estresada, y entonces hemos descuidado de hacer esas cosas simples y sencillas que nos mantienen a tono con el Espíritu del Señor. Ahora, Alma entonces comienza a hacerle una descripción de algunos de los pecados más comunes que cometemos nosotros como miembros de la iglesia. El 28 dice, ¿os habéis despojado del orgullo? Y le dice la consecuencia, si no, yo os digo que ustedes no están preparados para estar en la presencia de Dios. Entonces, orgullo es pensar en nosotros mismos y no pensar en los demás. Entonces, el 29 habla entonces de la envidia. ¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que no está preparado. El 30. ¿Hay entre vosotros quien se burle de su hermano? Entonces, orgullo, envidia y perseguir a nuestros hermanos. Alguien le dice bullying, otros le dicen chisme, otros le dicen crítica. Si nosotros es posible que tengamos en algún grado esos pecados y tenemos que arrepentirnos constantemente y de corazón para que el Señor nos limpie, para que podamos estar listos para estar en su presencia. El 31, hay de tal persona porque no está preparada y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse o no puede ser salva. Hay de todos vosotros obradores de iniquidad, arrepentíos, porque el Señor lo ha dicho. Ahora, esa es la condición. Los brazos del Señor están abiertos y se extienden con misericordia. Y lo que nos dice es, arrepentíos y os recibiré. Esa es la condición. ¿Quieres que el Señor te reciba? Pues entonces arrepiéntete. Venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de vida.
Venid a mí, haced obras de rectitud, y no seréis instalados y arrojados al fuego. Él dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, ahora le mando un mensaje a aquellos que se mantienen en la iniquidad. En el 37. Oh, obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer la senda de la rectitud, y sin embargo os habéis descarriado como ovejas sin pastor, no obstante que un pastor os ha llamado y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. Y aquí os digo que el buen pastor os llama. Sí, os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual soy llamado de aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Ahora, el 39 dice, si no eres la oveja del buen pastor, entonces si Jesucristo no es tu pastor, ¿quién es tu pastor? Dice al final, y aquí os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo. Porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo del diablo procede. Entonces, eso es lo que la potencia del mensaje que Alma compartió con el pueblo de Saraínla. En realidad, él no fue allí a pasarle un pañito tibio, a hablarle dando vueltas, porque hay que tener cuidado, porque el hermano o la hermana después se ofenden si le decimos las cosas claras. Bueno, yo creo que Alma es un ejemplo de alguien que le decía a los hermanos las cosas claras. A veces yo en ocasiones que he tenido oportunidad de ser líder, de ser obispo, he tenido hermanos otros líderes en el consejo de barrio que se han preocupado porque tengamos que decirle, a hablarle claro a algunos hermanos, invitarles a cambiar sus vidas y a arrepentirse. Y recuerdo haberle dicho a una de las hermanas, de los líderes, podemos hablarle claro a los hermanos y a las hermanas. Lo que tenemos que asegurarnos es que utilicemos las palabras correctas. O sea, el hablar claro no significa que ofendamos. Y la otra cosa es que los hermanos sientan que les amamos. Que aun cuando estamos invitándoles a hacer cambio en sus vidas, no es a ellos que nosotros estamos rechazando. Estamos rechazando la conducta incorrecta. El Señor dice que Él ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y así tenemos nosotros que aprender. Bien, entonces Alma invita a que se arrepientan todas las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, aquellos que están activos, aquellos que se han distanciado por un tiempo, a que se arrepientan y vengan a pertenecer al rebaño del buen pastor. En los versículos 45 y 46, Alma comparte su testimonio. Esto es importante. Cada vez que le toca a usted compartir un mensaje, la invitación es que usted pueda dar su testimonio para sellar su mensaje. Pues vamos a ver desde el 44. Dice, porque soy llamado para hablar de este modo según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Si se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé estas cosas yo mismo? Fíjense, quien está hablando es alguien que unos años atrás, posiblemente unos 6 años atrás, era un enemigo de la iglesia y que le daba la espalda al Señor. Alguien que perseguía a todas las personas que se decían ser cristianos. Sin embargo, el Señor le transformó. Ahora, yo quiero que prestemos atención sobre qué fue lo que lo transformó. Porque muchos de nosotros pensamos que la transformación de él fue solamente con la visita que tuvo con el ángel, que fue eso realmente lo que lo cambió completamente. Pero ahora vamos a ver qué él hizo para poder ganar su testimonio. He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Bueno, yo hace un tiempo le diría, bueno, yo sé que tú sabes que eso es verdadero porque un ángel te lo dijo. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. Y ahora viene las cosas que él hizo para obtener su testimonio. He aquí, he ayunado y orado muchos días para saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Fíjense,
Él obtuvo su testimonio porque él dedicó varios días a ayunar y a orar hasta que pudo sentir la manifestación del Espíritu Santo que le selló en su corazón el testimonio de Jesucristo. O sea, no fue la experiencia del ángel que le dio ese gran testimonio. Eso fue parte. En realidad fue el esfuerzo que él hizo, porque en realidad tenemos nosotros que esforzarnos para poder obtener un testimonio. No es sencillamente, esperar que venga en un sueño, esperar que tengamos una aparición angelical o algo así. En realidad tenemos que pagar el precio para poder recibir la revelación personal que se sella como un testimonio en nuestras vidas. Entonces, Alma con esto comparte su testimonio, pero ya la raíz de su testimonio, cómo él realmente fortaleció, aun cuando él tuvo una experiencia excelente, algo que, bueno, la mayoría de nosotros nos pasaremos la vida sin tener una experiencia así, que nos aparezca un ángel. Pero el Espíritu Santo, la influencia que tiene en el corazón de las personas es más permanente y duradera que hasta que podamos ver un ángel. De hecho, tenemos historia como a Lamán y Lemuel, que vieron un ángel y se fueron como impresionados, sus ojos y su mente se impresionó por lo que vieron, pero tan pronto la luz se recogió en torno al ángel, el ángel se fue, volvieron otra vez a quejarse y a maltratar a sus hermanos menores, Sam y Nefi. Pues bueno, Alma entendía, ya eso lo habíamos visto en el capítulo 4, que solamente la fuerza de un testimonio puro podría ayudar a la gente a cambiar sus corazones. Eso está en el capítulo 4, versículo 19 de Alma. Pues Alma le testificó constantemente a ellos acerca de Jesucristo y acerca de la importancia que tenían en que ellos se arrepintieran de sus pecados. Pues entonces, eso fue una síntesis del mensaje que él compartió con los miembros de la iglesia en Saraenla. El versículo 62 dice: os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia y por vía de invitación a los que no pertenecéis a ella. O sea, que no solamente dejó su mensaje a los miembros, sino a los que no son miembros, y le dijo: venid y bautizados para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Con esto más o menos termina en lo que es el capítulo 5. El capítulo 6, Alma sale de Saraenla y visita otro pueblo, que es el pueblo de Gedeón. Pero el pueblo de Gedeón era realmente más humilde que el pueblo o que la capital, que era Saraenla. Pero antes de eso, en el versículo 3 dice el resultado que tuvo el trabajo que hizo Alma, porque a veces podemos hacer un gran esfuerzo y preparamos buenos discursos, buenos planes de administración, pero tenemos que sentarnos a evaluar cuál fue el resultado, que eso fue lo que pasó con el rey Benjamín. Luego de que hace esa gran conferencia y reúne a la gente de todos los confines de la tierra y se reúnen frente al templo para escuchar su voz, después que él da ese discurso tan histórico, tan especial y espiritual, él mandó a indagar a ver si la gente habían creído en sus palabras y qué había hecho el Espíritu Santo en sus vidas. Pues también aquí, en cada cosa que usted haga tiene que al final revisar cuál fue el resultado de la labor, si el plan, si el objetivo se logró. El versículo 3 dice: y también sucedió que aquellos que eran de la iglesia y que no se arrepintieron de sus iniquidades ni se humillaron, estos fueron desechados. Pero el 2 dice que los que se arrepentían eran bautizados. Y entonces ahí Alma reorganizó la iglesia, ordenó sacerdotes. El versículo 4 dice que así se estableció el orden de la iglesia. Pues cuando fueron a la tierra de Gedeón a predicar, ya ellos eran más espirituales, eran más humildes las personas que vivían allí. Alma también les mandó a los hijos de Dios a que se unieran constantemente en oración y ayuno. Oración ferviente y ayuno por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Fíjense cómo este pueblo se preocupaba por los que no conocían la iglesia. Ellos se unían en ferviente oración y ayuno por ellos. No sé hasta qué punto nosotros hacemos esto. Hasta qué punto nosotros en nuestras oraciones hacemos un espacio para pedir al Señor por el bienestar
de aquellas personas que no lo conocen, por aquellas personas que tienen una idea errada de Dios y de su iglesia, por aquellos que han dejado de creer porque han tenido situaciones en la vida que en vez de ellos apoyarse en esas pruebas para aumentar su fe, se han dedicado a darle la espalda a Dios. Pues nosotros tenemos realmente que orar por todas las personas, especialmente por aquellos que no tienen la bendición de tener el Evangelio en sus vidas. Pues en el capítulo 7, Alma le sigue hablando al pueblo de Gedeón y le habla sobre Jesucristo, sobre todo lo que el Señor iba a padecer, pero hace un recuento de cómo se llamará su madre. En el versículo 10, y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. Ella, siendo ella una virgen, concebirá por el poder del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, aún el Hijo de Dios. Ahora, habla sobre el ministerio de Jesucristo. En el 11, ella saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte y soltará la ligadura de la muerte. Miren cómo Alma tenía un conocimiento claro de las cosas que iban a ocurrir, que era el acontecimiento más importante que iba a ocurrir en toda la historia de la humanidad. Tenía que ver con el nacimiento, el ministerio y la expiación de Jesucristo, donde Él venció la muerte física y el pecado. El 13 dice, antes de eso quiero enfocarme un poco con respecto al 12, que dice que Él tomará las debilidades nuestras sobre sí, a fin de que para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Todos nosotros estamos luchando con debilidades y queremos convertirlas en fortaleza. Y el Señor nos llama: venid a mí, porque estáis cargados y cansados. O sea, el Señor está dispuesto a cargar nuestras debilidades si somos humildes delante de Él. Y Él pasó por tantas pruebas, tantas dificultades, para Él poder entender por lo que estamos pasando nosotros. O sea, no es una persona que mira desde lejos y opina sin conocer realmente lo que estamos sintiendo, sino que Él tomó sobre sí todos nuestros dolores. No entendemos cómo ocurrió, no sabemos cómo puede suceder esto. Su expiación es infinita. Cubrió las debilidades, los pecados, las enfermedades y los dolores de las personas antes de Él nacer, y también de todas las personas luego de que Él no estuviera físicamente en la tierra, o luego de su muerte y resurrección. Nosotros podemos realmente recibir el beneficio de la expiación de Jesucristo si cumplimos con la parte que nos corresponde. Si somos humildes, nos arrepentimos, tenemos fe en Jesucristo, podemos llevarle ante Él, ante el altar, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, y Él tiene la capacidad y el amor y la misericordia suficiente para poder ayudarnos. Con su divina gracia puede habilitarnos para poder merecer estar con Él, para poder merecer entrar en su presencia. Por cuenta propia no lo podemos lograr, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder, pero sí el Señor compensa lo que nos falta. Versículo 13, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y otra vez le dice, y este es el testimonio que hay en mí. O sea, Alma habla con su testimonio. Y ahí invita a la gente de nuevo a bautizarse. Lo invita de nuevo a nacer de nuevo. Lo invita a bautizarse. Los invita a arrepentirse. Dice, os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid pues y sé bautizado para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados. Y me gusta el versículo 17 cuando él dice, ahora bien, amados hermanos míos, ¿creéis estas cosas? He aquí os digo que sí, yo sé que la creéis, y la forma en que yo sé que la creéis es por la manifestación del Espíritu que hay en mí. Y ahora, por motivo de que vuestra fe es grande en esto, si concerniente a lo que os he hablado, grande es mi gozo. Entonces, Alma estaba mucho más feliz con el pueblo de Gedeón que con la ciudad de Saraenla,
porque ellos estaban más dispuestos, eran más humildes y eran más susceptibles al Espíritu Santo. De hecho, su discurso con ellos tuvo unas variables, porque parecía que no necesitaba llamarlo tanto a recordar y recordar todas las experiencias que sus padres y sus antepasados pasaron para poder establecer la iglesia antes que ellos, para poder obtener el perdón de sus pecados, sino que ya con el pueblo de Gedeón le habló acerca de lo más importante, la expiación de Jesucristo. Y eso es lo que los profetas hablan, eso es lo que los apóstoles hablan, testifican de Cristo. Y eso es lo que también nos toca a nosotros, siempre testificar de Jesucristo y del poder de su expiación. Yo sé que Jesucristo vive, yo sé que solamente por medio de Él podemos obtener la paz, el perdón y la tranquilidad en esta vida y la oportunidad de poder vivir por toda la eternidad en gloria, libre de todos nuestros dolores, de nuestras enfermedades y nuestras debilidades. Eso para mí es un ancla, para mí eso es una gran esperanza. Y el libro de Mormón es verdadero, el libro de Mormón habla de esto. ¿Cuántas veces hemos hablado de la expiación en todos estos capítulos, estos libros que hemos leído hasta ahora? Y seguiremos hablando de la expiación porque es el tema central del libro. Jesucristo mismo y su expiación. Y yo creo en esto, yo sé que es verdadero y lo comparto en el nombre de Jesucristo.